tengo aquí la pauta en el notebook. Ahí estamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas de la comunidad Escuela Chile-España y cualquier otra persona que pueda estar viéndonos en este programa. Nos queremos bien. Ya un capítulo número 16 con una interesante temática de hoy que puede hablarse de, vamos a hablar hoy día sobre el ocio y las habilidades sociales. Me presento, mi nombre es Francisco Andrade, soy estudiante en práctica de trabajo social en la Escuela Chile-España. Soy parte del equipo Ludoteca Itinerante, del equipo de convivencia escolar, y voy a ser el guía, podría decirse, de esta conversación que vamos a tener con nuestro invitado, nuestro compañero Felipe Muñoz, fonoaudiólogo, que también fue parte del equipo de la Escuela Chile-España. Y bueno, esperamos que nos puedas contar un poco de tu trayectoria, Felipe, tu experiencia y cómo estás, cómo te sientes ahora. Bien, súper bien. Gracias Francisco, gracias a todos por la invitación a compartir algunas experiencias. Yo creo que siempre es súper positivo poder intercambiar experiencias, conocer realidades de otras personas a las que les ha tocado participar, no tan solo de escuelas especiales, sino que en general en el concepto de neurodiversidad, en el concepto de la rehabilitación y del ocio. Yo trabajando como en el ámbito de la neurodiversidad llevo bastante tiempo. De hecho, cuando comenzamos en la universidad con algunas compañeras, creamos una organización que se llamaba Manos Unidas, donde podíamos generar espacios de ocio para personas en situación de discapacidad. Y era bien interesante lo que se producía, porque hasta ese momento la mayoría de las universidades, de los colegios, estaban como full concentrados en lo que estaba referido a la rehabilitación. Y nosotros como por primera vez, bueno, obviamente dentro de nuestro círculo, que era como un círculo súper chiquitito, empezamos a hablar de ocio, a hablar como de la palabra o del concepto de inclusión. Y éramos como bichos raros porque en el fondo, te estoy hablando que esto fue hace casi 10 años atrás, como 8 años, Ay, entonces era como un tema todavía novedoso, se estaban implantando, imponiendo recién los programas de integración escolar, por lo tanto hablar de esos conceptos era muy, muy extraño. No como hoy, que en realidad es como un concepto súper difundido, que evidentemente no se ha aplicado de la mejor forma, pero que por lo menos se camina hacia eso. He trabajado claro. pucha, en escuelas de lenguaje, en escuelas especiales, proyecto de integración, con chiquillos más grandes, en habilidades laborales, bien, bien variado en realidad, por suerte. Buena, buena, qué genial, porque igual el tema de hoy también tiene que ver claro, justamente porque en la realidad ahora se conversa bastante este tema, tanto en información, contrainformación, de cualquier tipo de espacio, se conversa este tema del ocio y de cómo utilizamos igual nuestro tiempo libre también, tiene como Mm, relación también con eso. Como nuestra cotidianidad se convierte y se divide también como en trabajo, en obligaciones, responsabilidades, etcétera, y cómo le damos espacio a este gran tema que es el ocio. Y también sí, cómo le damos relación a nuestra identidad igual. sí, en general no nos permitimos como mucho el ocio. Entonces, más aún cuando somos como tutores o hay familias que son tutoras de personas en situación de discapacidad, lo postergan aún más en ellos. Y tratan de que generalmente, esto te digo que es muy generalmente porque hay personas que sí lo hacen, pero tratan de como de dominar un poco el espacio de ocio de una persona. Y piensa tú, Pancho, como en tus momentos de ocio, en los momentos de ocio que tenemos cada uno, ¿cuánto espacio nos permitimos dentro, por ejemplo, de una jornada laboral? Eh, Permitirnos un espacio para simplemente recrearnos y hacer algo solamente porque nos gusta, hacer algo solamente por diversión. Yo creo que ese es como el primer puntapié para poder empezar a hablar de ocio, hacer cosas que a mí me gustan y no necesariamente en un hijo o en un sobrino o en un estudiante va a querer hacer las mismas cosas que a mí me satisfacen como a nivel personal en relación a cosas que me diviertan. Yo creo que esa es como la primera diferencia que hay que marcar. Entender que los espacios de ocio son espacios personales, son espacios como individuales y de descanso en relación a las actividades o ocupaciones laborales. Claro. Entonces,
podríamos decir que es importante tener claro como este tema de dividir un poco o diferenciar quizás en tema del ocio y cuando estamos teniendo un proceso actividad de ocio sana y no por detrás que haya un sentimiento de culpa. Eso igual es un tema bien importante porque la gente de todas maneras atribuye muchas veces a un momento de ocio, un momento en el cual se pueda divertir, se pueda distraer, etcétera, pueda recrearse de la manera que desee, pero de todas maneras existe y persiste este sentimiento de culpa. Sí, sí, de hecho hay un comentario súper interesante que ponen ahí que se asocia con flojera. Y en general el ocio, como si lo usas como adjetivo, como que te dicen eres ocioso, en realidad está apuntando hacia eso. Yo creo que hay como que reivindicar un poco el concepto y valorarlo en uno mismo. O sea, lo que te decía antes, ¿cuánto espacio me permito yo para hacer algo que sea simplemente por salud mental? O sea, sobre todo en el contexto en el que estamos hoy día, necesitamos espacio de no pensar. Por ejemplo, el otro día veía en un canal de televisión, en el CNN, ponen un réclame que se llama 30 segundos de relax y ponen imágenes como de paisajes, ponte tú con una música como súper agradable y tú en realidad lo estáis viendo y sentís como un descanso de toda la información que te entrega la televisión, que generalmente es negativa, y veis eso y es como, qué rico ese espacio. Yo creo que esa misma sensación hay que trasladarla a nuestra cotidianidad y poder utilizarla a favor nuestro. El tema de la culpa, bueno, nos persigue un poco como en la sociedad que estamos, porque en general como que buscamos elementos para sentirnos culpables. Chuta, que no voy a hacer esto porque si no, tal cosa, que no sé, esto me va a generar una emoción en particular y a otro le va a generar otra emoción. Yo creo que es interesante como valorarse a sí mismo y saber cuáles son mis gustos, porque muchas veces, sobre todo cuando nos tenemos que presentar, por ejemplo, frente a otras personas, ocurre que me dicen, ¿y tú quién eres? O cuéntanos un poco de ti. Y uno generalmente empieza a decir como, bueno, me llamo Felipe, soy fonoaudiólogo, hago esto, y nunca habla de lo que te gusta hacer. Y después, cuando ya logramos como soltar un poco, romper un poco el hielo, nos empezamos a soltar como, ¿y qué es lo que te gusta hacer? No, me gusta el cine, me gusta el teatro y me gusta comer sushi, por ejemplo. Ya, perfecto, pero esas son cosas que requieren quizás como de terceros. Digo como el ocio puro. ¿Qué actividad disfrutáis tú simplemente por hacerla? Y una cosa que puede ser como bailar, cantar, tocar guitarra, no sé, de repente no son cosas tan elaboradas. De hecho, puede ser ver tele, por ejemplo, que hay gente que critica a las personas que ven tele, pero ¿qué tiene? Si al fondo te gusta, te satisface, yo creo que está bien. Cuando nosotros pasamos como de la culpa a la posibilidad, creo que ahí hay un gran clic importante en cómo nosotros podemos percibir el momento que estamos viviendo. En mi caso, por ejemplo, yo me levanto generalmente muy temprano para poder disfrutar en la mañana. ¿Cachai? Y siempre me levanto como por lo menos media hora antes de todo lo que tengo que empezar. Entonces, en ese rato no hago nada. No hago nada. Onda, me tomo un café, puedo comer, me doy vueltas, camino, y ese momento lo disfruto. Y lo hago simplemente porque quiero. ¿Cachai? Ahora, hoy día tenemos como una gran ventaja que es que no tenemos que levantarnos todos a las 6 de la mañana para llegar al trabajo a las 8. Entonces, igual podemos manejar un poquito los tiempos. Y es necesario porque eso, insisto, que ayuda a nuestro como bienestar emocional, personal. Claro. Aquí, Felipe, acaban de comentar. Uh -huh. Excelente tema. ¿Cómo se relaciona el ocio con el derecho a la participación de las personas con discapacidad? Igual buena pregunta. Sí. Buena pregunta porque las Bueno. dinámicas cambian, son distintas igual. Y está bien, pues. Sí, pero yo creo que son distintas en la medida que uno lo ve así. Yo Sí. creo que es uno el que discapacita a la otra persona, independiente de que a lo mejor sus posibilidades cognitivas o sus habilidades como motoras, nosotros creamos que puedan limitarlo de hacer cosas. En general creo que ahí toca un buen punto, Camila, porque nos concentramos mucho en las cosas que nos desunen o en las cosas que nos dividen. Y si nosotros empezamos a construir desde ahí en adelante una relación o el mismo ocio, por ejemplo, estamos como haciéndola al revés. Yo creo que hay que tener la otra mirada, mirarlo desde qué cosas nos unen. O sea, tú caminas, yo camino, fantástico, tú escuchas, yo escucho, tú hablas, yo hablo. Tratemos de generar una relación desde ahí. Y eso creo que nos va a permitir
valorar también el otro espacio. Yo creo que no porque una persona tenga discapacidad o neurodiversidad va a ser una persona que no va a poder divertirse. Pasa mucho y creo que es un excelente tema porque no sé si lo han visto o vivido, pero a mí me ha tocado, tengo una gran amiga que era apoderada de una de las chiquillas que participaba con nosotros en Manos Unidas, al final son como cercanos con toda la familia, y, y ella tiene una apertura muy grande de mente, entonces ella, por ejemplo, la persona esta que estoy comentando cumplió 18 años, fuimos en alguna oportunidad a una disco, ella pidió una cerveza, por ejemplo, y era como típico que los garzones decían como, ¿y tiene permiso? Entonces, claro, hay como un derecho evidente, o sea, una persona mayor de edad que sí puede beber alcohol si es que lo desea. Evidentemente, yo creo que todas las situaciones pueden ser medidas, controladas y acompañadas. Yo creo que eso es importante, el acompañamiento, pero no la privación, porque en el fondo si tú privas a alguien de divertirse de la forma que lo estime conveniente, también estáis limitando su pensamiento y su capacidad de decisión. Esto parte no desde decir como, ah, sí, que vaya a la disco, que haga lo que quiera, fantástico, pero cuando hablamos de ocio tenemos que también hacer alusión a las habilidades funcionales y tenemos habilidades funcionales que son más básicas y otras que son más instrumentales. Cuando hablamos de las básicas, por ejemplo, hablamos de la alimentación, la higiene, vestirse, moverse, desplazarse, etc. Entonces, el camino hacia habilidades de ocio también tiene que ver con asumir cierta independencia para que cuando cualquier sujeto crezca, sea lo más independiente posible dentro de las posibilidades que tiene. ¿Cachai? Sí, pues. Sí, pues, realmente igual este tema igual como que se vincula también eh, con el tema quizás de la sobreprotección, igual como una práctica cultural que igual se ha repetido a través del tiempo, que como por ejemplo lo que hablamos, cuando a veces se habla a veces sobre el tema de la sobreprotección o quizás como tender a proyectar a los demás como un como un infantilismo quizás, no sé cómo poder llamarlo. eh, a veces eso igual es súper nocivo, aunque sea en base a cariño, porque muchas veces es por cariño, es porque el otro o la otra no se ha dañado, igual tiene que ver con eso, pero también uno sin querer muchas veces es como restricción en el fondo a prácticas de ocio. Sí, existía como esta cultura de sobreprotección, ¿sí? Como tú bien lo mencionas. Claro. Yo creo que estamos caminando hacia una realidad diferente y cambiando desde varias perspectivas. Por ejemplo, desde el mismo lenguaje, utilizando un lenguaje que apunta hacia lo inclusivo, porque no es un lenguaje inclusivo. El lenguaje, recordemos además que se construye, o sea, yo no puedo determinar de hoy día para mañana cómo quiero que nos relacionemos a nivel lingüístico. Eso es algo que a través del uso y del masivo uso se va determinando. Lo segundo es que el primer apoyo es la familia, siempre el primer apoyo es la familia. El Claro. problema surge cuando la familia busca realizarle todo a un niño o a una niña, y eso a cualquier escala. O sea, no porque sea una persona con discapacidad a lo mejor van a protegerlos más que a un niño que no tiene a lo mejor ningún tipo de discapacidad intelectual o física. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay que tener un buen acompañamiento, no solamente como con los profesionales médicos, sino que también desde el ámbito educativo. Y creo que eso es sumamente relevante, porque si caminamos desde la primera infancia hacia la independencia, el resultado va a ser mucho más próspero. Hay muchos estudios además que avalan que si tú trabajas, por ejemplo, el tema de la transición a la vida adulta activa o las habilidades funcionales o las actividades de la vida diaria, como con un acompañamiento más bien valórico que de resolver las situaciones o necesidades que tiene un niño, los resultados van a ser mucho más prósperos y va a generar mucha más independencia en los sujetos cuando sean más grandes. Entonces, aquí un poco es como perder el miedo, porque antiguamente, y también me tocó ver, de repente como en experiencias de voluntariado, ver en campos que tenían a niños o a niñas encerrados de 14 años, incluso adultos de 20 o 25 años encerrados porque la respuesta era no hacen nada. No, que no, porque, y algunos me decían como, Dios me lo mandó enfermo, entonces lo tengo que tener ahí.
Entonces, también hay mucho de desinformación. Yo creo que así como se trabaja en la promoción del desarrollo de habilidades funcionales para una transición a la vida adulta que sea más activa, más participativa, también es importante que podamos hacer promoción o prevención. Bueno, estoy hablando más como de salud, pero Claro. creo que sería bueno hacer promoción de las habilidades que se pueden hacer. Yo creo que cada vez más se hace, pero aún falta, evidentemente, y en eso creo que las escuelas especiales, en general los profesionales de la educación y de la salud tienen un rol súper importante en difundir experiencias que generalmente se invisibilizan. Entonces, por desinformación, por tu miedo como tutor, como cuidador o como familia, a lo mejor no permites que tu hijo pueda ni siquiera prender un fósforo en la casa. ¿Y por qué no va a poder prender un fósforo? ¿Por qué no vas a poder a lo mejor cocinarte un huevo o cocinar un gran plato? Entonces, creo que va mucho en cómo nosotros enfrentemos esto como a nivel más sistémico. Creo que hay que conversar más de estos temas para poder compartir experiencias. Hay redes, eso es otra cosa. Generalmente los papás, como que van más a la vanguardia de esto que estamos hablando, Sí, tienen mucha voluntad para compartir experiencias. Y yo creo que eso es súper importante porque compartir la experiencia de cómo fue para ti la primera vez que, por ejemplo, a su hijo fue a la disco solo, eh, creo que es súper positivo porque a la otra familia también la empodera. Y como dice la Ceci, lo estoy leyendo, que de repente las familias son las primeras barreras. Y es verdad, po, pero también tiene que ver con lo que hablábamos recién, con la desinformación. Yo creo que más allá de hacer una crítica a las familias por eso, creo que hay que ser como un buen acompañamiento, mostrar experiencia y comentarles que se puede y acompañarlos también, porque muchas veces las familias cuando tienen un hijo con situación de discapacidad, viven un duelo que de repente no se termina hasta que tiene 14 años o 15 años el niño y es grande. Yo he conocido gente, papás y mamás de niños en situación de discapacidad que desde que el niño nació no han salido a tomarse un café con una amiga en 14 años. O sea, podía entender lo que eso, si ella no se está dando la oportunidad de vivir un espacio de ocio, menos se lo va a permitir a su hijo. Entonces, creo que hay que conversar mucho respecto al tema y dar seguridad también y acompañamiento. sí, po. Y de hecho, como bien decías, el ocio, obviamente llegaríamos al tema que el ocio ahora genera autonomía de manera transversal, po. En cualquier núcleo de familia, en este caso, por ejemplo, lo que tú comentabas de si yo entrego autonomía, en este caso, a la persona que está a mi cuidado, o yo como padre, o yo como madre, en fin, a, a mi hijo o hija, eh, puedo lograr que él mismo se pueda desenvolver de una manera más autónoma y yo así poder también desarrollar temas que también debo desarrollar para mi integridad o de manera integral también. Y Sí, también podríamos también... No, dale nomás, dale. sí, no, te decía que, bueno, hay como otro nivel. Sí, esto del ocio, claro, uno puede plantearlo como que el ocio es solamente diversión, claro, es solamente diversión, pero en el caso de las personas con neurodiversidad, que finalmente la neurodiversidad somos todos, hay que desarrollar habilidades funcionales que sean más instrumentales, ¿ya? O sea, tampoco es como dar un gran salto, sino que esto tiene que ser paulatino. Y como decía la Ceci ahí súper bien, esto parte desde la primera infancia, parte desde muy chiquitito. Necesitamos ciertas capacidades físicas, ciertas capacidades mentales, caminando hacia la independencia, caminando hacia como la autonomía. Por ejemplo, el tema de las funciones dentro del hogar son vitales, o sea, son fundamentales. Cocinar, manejar como, por ejemplo, usar un teléfono. Hoy día una persona que no sabe usar un teléfono está como medio fuera, ¿cierto?, del ambiente. Creo que el ocio, claro, lo podemos medir, podemos hablar de ocio como solamente por diversión, sí, pero tenemos que aprovechar el ocio como también una instancia de aprendizaje, tanto a nivel social como a nivel mental y como también como en la interacción con otras personas. Yo creo que eso es relevante. Entonces, cuando son muy chiquititos, trabajar las habilidades funcionales más básicas y luego las que son más instrumentales. ¿Ya? Sí, sí. De hecho, aquí estaba leyendo los comentarios, Felipe, y pregunta Javier Alexis. Muchos saludos. ¿Creen que el ocio está presente en la sexualidad?
Temas. Sí, yo creo que sí. De hecho, ustedes habían hablado hace poquito de sexualidad en uno de los capítulos anteriores. Claramente. O sea, si nos ponemos a pensar como en todos los temazos que están proponiendo, evidentemente que nos falta mucho. No es mi área como de desempeño, pero evidentemente creo que sí tiene que ver con eso. Siempre con un acompañamiento como psicológico, psicoafectivo, porque entendamos que ni siquiera existe como educación sexual en la educación regular y probablemente mucho menos va a existir en la educación especial. Yo creo que ahí no soy el indicado para poder comentar ese tema, pero sí creo que tiene que ver el ocio con la sexualidad, claramente. O sea, como sexualidad por diversión, creo que sí tiene que ver. Y creo que Sí, estamos al debe, o sea, ¿por qué? Porque falta mucha educación respecto al tema. O sea, ni siquiera nosotros, a lo mejor, o los directivos de los colegios, o en general, hemos tenido como una formación en relación a esos temas. Creo que falta, nos falta a todos. sí, pu. De hecho, no existen los espacios para poder direccionar ese tipo de orientaciones. De Ujú, hecho, a eso es lo que se está caminando ahora mismo, en este contexto, lo que se ujú, está exigiendo muchas veces también. Y aquí acaban de comentar varias preguntitas ujú. y la Viola pregunta, ¿de qué hablamos cuando decimos ocio? Escucha, hablamos de diversión, hablamos de un espacio que es personal, que también puede ser compartido, pero eso depende de la decisión que yo tome. Creo que hablar de ocio es hablar de un momento como de una liberación grande de serotonina o de endorfinas, porque estar ocioso creo que es como un término peyorativo y creo que el concepto tiene que ver más con divertirse. Y desde, incluso como desde la raíz etimológica de la palabra o semántica, apunta hacia eso, como hacia la diversión y no hacia algo flojero, algo de flojera. El problema, creo yo, Pancho, es que hay un sistema en el que estamos inmersos que te planifica tu vida de una forma en la que tú eres como parte de una máquina que tiene que caminar al mismo ritmo que todos los demás. Entonces, como que no está permitido el ocio, ni siquiera hablar de eso, porque te hablan de producir, y, y si lo pensamos como más allá incluso, esta máquina que viene como construida desde casi que la revolución industrial para Industriales, adelante, sí, sí, o sea, llevamos años, cientos de años en este mismo sistema. La educación, el aula, sigue siendo la misma que hace 100 años, a pesar de que se hagan esfuerzos. Hoy día, por ejemplo, hay un desafío enorme de traspasar como el aula presencial a lo digital, pero se ha hecho como a pulso. Yo reconozco el esfuerzo que han hecho como los profesores y los asistentes de la educación. Sin embargo, uno no puede pretender, por ejemplo, me pasé otro tema, pero uno puede pretender que tu clase de una hora dure una hora de forma virtual. O sea, eso es no entender en el contexto en el que estáis. Ahora, volviendo como al tema del ocio propiamente tal, eh, creo que tiene que ver con varios conceptos. Empatía, desarrollar la personalidad, desarrollar la creatividad, desarrollar la motivación, gestionar el tiempo, porque no podemos vivir permanentemente en el contexto de ocio. Es una posibilidad, quizás incluso como un derecho de poder ser partícipe de cosas que realmente a ti te gusten, negociar, comunicarte, o sea, son varios factores que pueden intervenir a la hora de decir como si hagamos una actividad de ocio o yo decido hacer una actividad de ocio. ¿Cómo fomento yo a que otro haga una actividad de ocio que simplemente le guste y que no dependa de terceros? Creo que eso es un hilo súper importante porque yo te puedo decir, ay, es que estoy aburrido. Ya, chuta, ¿qué hacemos? ¿Ya? Pero el claro, qué hacemos ya mete a otra persona. Una actividad de ocio tiene que ser también una actividad autónoma, pero para eso tiene que haber también un camino hacia eso. claro. Y de hecho, igual ese tema también podría relacionarse, como tú hablabas delante, de todos estos mitos igual que existen respecto al ocio y también lo que hablabas delante de organizar el tiempo en un contexto donde te exigen responder
al trabajo, a la planificación que tiene todo este sistema y donde también está esta cultura más encima meritocrática, donde se le critica a quien no da el doble de esfuerzo o quien no se merece esto, quien no. No me merezco, no merezco tener este momento de ocio, no, sí lo merezco. Y es bastante complejo. Mm. Y como que... Es que Hoy todos se me fue tenemos la... momentos de ocio, Pancho. Todos tenemos momentos de ocio durante el día, pero no los disfrutamos. Tenemos como la culpa ahí persiguiéndonos todo el rato, que es como la pregunta que hacía ahí delante. ¿Por qué? Porque de repente en la misma oficina, en la misma sala de clase, a lo mejor tú tomas el celular, pero siempre con culpa. Me van a pillar, ¿ya? Sí, O tú, no sé, te ríes con tu alumno o te ríes con tu familia, pero no lo disfrutáis. O sea, es un momento como que pasó y fue como al azar. Y yo creo que los momentos de ocio no deben ser al azar. Yo creo que los momentos de ocio, que son momentos de descanso, de inactividad, hay que disfrutarlos como tal y no sentirnos culpables porque estamos viviendo un momento de ocio. O sea, cuando tú te juntáis con tu amigo a tomarte un café, un helado, una cerveza, lo que sea, tú te juntáis porque querés juntarte y tú te das esa posibilidad. Pero ojalá que tuviéramos más posibilidades día a día de poder permitirnos ese espacio. En algunas partes le llaman pausa, como pausa activa o pausa saludable. Fantástico, claro. pero también es una actividad dirigida. Yo creo que el ocio tiene que ser más puro aún, como un espacio de privacidad, de conexión contigo mismo, de disfrutar, a lo mejor no desde el ámbito como tan filosófico, ¿cachai? Si, yo Claro. creo que ni siquiera tiene que ver como una reflexión tan grande, pero proponte un momento solamente para hacer lo que se te ocurra y disfrutarlo, sin planificarlo, sin estructurarlo tanto, solamente descansar, solamente desconectarte. Y eso, método hay mucho. O sea, si alguien te dice que el yoga te va a permitir eso, yo creo que está equivocado. Si alguien te dice que el Reiki te va a permitir eso, también creo que está equivocado. O sea, porque las alternativas son múltiples, pero la decisión de qué hacer es personal. Y eso creo que es el gran desafío de que hay que trabajar en educación, que es fomentar a que las personas sean autónomas también en ese aspecto. Sí, pues, y también pensar que cómo gestionarlo, porque igual hay que pensar que el ocio, como tú bien dices, es un espacio libre, que Mm, no hay parámetros correctos e incorrectos. mm, Simplemente, como tú dices, es un espacio donde uno se deja hacer y se libera de cualquier manera, así, de ejecutar acciones que te nazcan en ese mismo momento, sin pensar mm. en en cuál va a ser más efectiva, cuál va a ser más eficiente para relajarme. Por ejemplo, hay gente que piensa, ya, ¿qué puedo hacer ahora, por ejemplo? Y en un momento de ocio, digamos, y, y como que piensa en muchas opciones y como que no persigue como quizás lo que, sino que busca lo que es correcto. Y yo creo que, claro, es un momento totalmente libre. Y Pancho, bueno, disculpa que te interrumpa, en educación estamos acostumbrados a medir todo, a medir, a medir las cosas a través de una nota o de una escala de logro, ya sea cuantitativa o cualitativa, pero en general en educación yo siento que, sobre todo ahora que estamos como en una transición importante a la educación virtual, que creo que llegó para quedarse, no se va a ir, tenemos que apuntar a ser como guías de un acompañamiento que a lo mejor mejore el sistema inmunológico de los estudiantes, a que reduzca los niveles de estrés, no aumentarlos, a que podamos practicar hobbies, a que, porque tú decís, claro, o sea, de hecho lo que conversábamos, el momento de ocio debe ser un espacio libre, autónomo y todo eso, pero la autonomía, ¿dónde la enseñamos? ¿Cachai? ¿Dónde enseñamos cómo a lo mejor relacionarse con otras personas? ¿Cómo tengo habilidades sociales adecuadas para relacionarme con otras personas? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Porque yo puedo hablar de mi diversión y a lo mejor mi diversión puede ser pegarle a otra persona y eso probablemente no sea lo correcto. ¿Me entiendes? Entonces, eh, creo que lo previo que tiene que ver básicamente con habilidades funcionales, tiene que ser muy bien trabajado y muy bien enfocado desde la enseñanza como pre-básica o desde la preinfancia o desde la infancia como más temprana. Y creo que esto parte, sí, perdón, desde la atención temprana, o sea, desde que son muy guaguitas se puede intervenir para que el ocio sea una oportunidad, que sea como un derecho, que sea o sea, más que un derecho que tú puedas utilizarlo sin culpa, sin sentir que estáis haciendo algo malo, porque no estáis haciendo algo malo, todo lo contrario. sí, pues, de hecho, eso es el gran problema y yo creo que tiene que ver también como
lo cultural, en la construcción del lenguaje, de cómo nos referimos a nuestro espacio, a cómo nos referimos a nuestra identidad, a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta. Eso es Ujú. igual importante identificarlo. Por ejemplo, si se va a enseñar de una edad temprana, también pensar en cómo la forma en cómo nos referimos a estos espacios. Sí. Y qué importante que es como el ocio, además, en la transición hacia los procesos educativos, porque cuando tú tienes un sujeto, voy a hablar de sujeto estudiante, Sí, que está como contento haciendo algo, que está divertido haciendo algo, generalmente la respuesta es mucho mejor. Entonces, esto no es nuevo, porque eh, porque claro, se habla a lo mejor en educación del contexto significativo, del trabajo como más ecológico quizás, pero sigue siendo algo estructurado y como un objetivo de aprendizaje. El ocio, por el ocio, creo que es un tema desafiante, creo que tiene que ver como con las sensibilidades familiares, que es lo que comentaba un poco la Ceci antes, como barreras de repente, pero hay experiencia, hay oportunidades y de hecho que ojalá que en algún momento puedan compartir las experiencias con una amiga que de más que está mirando y que también conoce la directora de la escuela, porque ella ha hecho un gran aporte, siento yo, en general, súper altruista en relación a la neurodiversidad y siempre comparte las experiencias que ella ha podido vivir con su hija, que creo que es un gran ejemplo porque porque muestra que las limitaciones para la diversión y para el aprendizaje muchas veces están como aquí, en mí, y no tanto en el resto, como de repente decimos. Claro, el entorno también te discapacita, el entorno también te limita, pero hay miedos, hay creencias. De eso no hemos hablado, de las creencias, que las creencias también te limitan. O sea, yo creo que lo mejor para mi hijo es tal cosa, yo creo que lo mejor para mi estudiante es tal cosa. Y cuando vemos como el interés real del estudiante, es como decir, no le gustan los Backyardigans, o le gusta Billy Bam Bam, o le gusta no sé qué, pero porque una vez nos dijeron que le gustaba eso. Po. A lo mejor, claro, sí, le gustan los Backyardigans, pero no quiere estar viendo los Backyardigans todo el día, ¿cachai? A lo mejor quiere correr, quiere saltar, quiere comerse un helado, tomarse un helado, quiere cocinar, no sé, como que es tan amplio que no puedo decir como cuál es el espacio. Yo creo que como tutores, como educadores, creo que tenemos que hacer un acompañamiento para que él pueda expresarse, para que se conozca bien primero. Entonces ahí como un desafío a lo mejor puede ser el acompañamiento psicológico a nivel transversal para que los profesores puedan acceder a una adecuada metodología, que no sé cuál es tampoco, para que claro. los estudiantes puedan manifestarse y decir, mira, esto en realidad me gusta, o por aquí va, o lo puedan, no necesariamente verbalizar, pero si trabajamos también con el acompañamiento de los educadores diferenciales que hacen un súper buen trabajo y los fonoaudiólogos, a lo mejor se puede establecer un buen sistema de comunicación aumentativa o alternativa que permita que la persona pueda expresar lo que siente. Eh, de, creo que es importante como verlo desde un enfoque como súper integral y no sesgado. O sea, aquí la verdad no lo tiene ni el fono, ni el profe, ni el director del colegio. Es algo como que se construye. Creo que hay que conversar de eso. ¿Mm? Como que por Sí, ahí parte. sí, pues es importante hablar de cómo, igual, por un lado, el tema de cómo las políticas públicas en este caso, o todo tipo de planificación que está apuntado ya como a dar, a entregar y a tener resultados, como que no valida en este caso los intereses, podríamos decir, de niños y niñas. No valida sus Sí. intereses y también puede ser un temazo bien importante. Por ejemplo, ahora se está hablando harto sobre, por ejemplo, del tema del adultocentrismo. Mm. Es un temazo igual que se ha estado como también conversando, que tiene que ver con que igual se invalida muchas veces, o más que invalidar, como que sin querer, adultos y adultas proponen como cuáles van a ser los intereses de su hijo y hija y direccionan, siendo que ellos quizás tienen la intención de expresar lo que desean, lo que les interesa, lo que les gustaría hacer, pero
uno a veces quizás como tutor o como cuidador o como mamá o como papá, no quizás encuentre que quizás ese no sea el camino correcto, siendo que no le da la oportunidad quizás de poder experimentar ese camino, ese interés, ese pequeño interés que después puede nacer y crecer y desarrollar obviamente sus propios intereses y obviamente en este caso ya empezar a tener su espacio de ocio donde poder seguir desarrollándose mucho más. Es que estamos en una máquina, po. O sea, primero eso. Sí, Yo no soy muy fan de las palabras de moda, como adultocentrismo. No estoy tan de acuerdo en que se utilicen porque creo que son más tendencias que cosas como tan reales. Sí, sí, comparto el concepto, comparto, o sea, más que el concepto, comparto lo que significa y lo que implica, pero esto no es nuevo. O sea, creo que sí, o sea, igual tenéis razón, ¿cachai? O sea, no quiero decir que no existe, pero estamos hoy día como en una situación súper compleja, como en un híbrido de educadores inmigrantes digitales a estudiantes que son 100% digitales, nativos digitales, ya sea claro. estudiantes de aula regular o de aula especial. Son niños muy familiarizados con. Y de hecho el otro día hablaba con una colega y veíamos, por ejemplo, que habían niños de 8 años que saben lenguaje de programación. Lenguaje de programación. Entonces, 8 años. Y nosotros con los niños de 6 años en aula común estamos como mariposa. Repite, mariposa. ¿Me entendí? Entonces, ¿cómo nos adecuamos? Nosotros que somos inmigrantes, ahora que tenemos un mundo de posibilidades con la tecnología. Yo sé que los recursos son limitados, que no tenemos las posibilidades de acceso, pero, pero creo que también esto del adultocentrismo que tú mencionáis, apuntado hacia la educación, quizás, no es un tema que hemos desarrollado, pero quizás tiene que ver con eso, con que yo creo que mi metodología es la correcta y fin. Claro. Creo que lo que yo me estudié en el magíster es lo correcto y desde ahí no salgo. ¿Cachai? Y hoy día no es así, o sea, hoy día hay muchas cosas que nosotros no podemos enseñar a los niños porque ya las saben. Eh, creo que hay que acompañar. Primero, creo que hay que permitirse a uno mismo vivir el ocio y entender cuáles son tus gustos de verdad, o sea, qué cosas disfrutáis de verdad, porque no nos permitimos siquiera como tener ese espacio y después hacer un acompañamiento para que el otro no sienta culpa y no se sienta mal por disfrutar de una actividad que a lo mejor no sea la que tú estás acostumbrado, a lo mejor le gusta andar a pata pelada en la casa, ¿y qué tiene? ¿Cachai? A lo mejor no sé, o sea, por eso te hablaba como de las posibilidades y también de los límites, porque lo que te decía, si le gusta pegarle a alguien, claro, tenemos que Claro. también consensuar cómo van a ser nuestras relaciones sociales. Sí. Y es ¿Sí? importante también porque respecto a eso, a las maneras, igual tiene que haber el cuestionamiento a qué tipo de prácticas culturales es, que estamos reproduciendo en el fondo con esto. Como lo que tú decías también, por ejemplo, de la metodología que existe, claro, se utiliza solamente una de carácter funcional más que una que permita el desarrollo integral de niños y niñas, hasta trasciende también a todas las personas. Sí. Eh, es que, pucha, son tantos los desafíos y como que a medida que pasa el tiempo, como que tenemos más desafíos. Como que todo al final se va transformando como en un derecho adquirido, ciertamente. Porque hace 100 años atrás, yo creo que el concepto ni siquiera era como necesario de hablar, porque no Claro, era socialmente aceptado, a lo mejor. Así como hace 200 años probablemente el agua tampoco era un derecho, y hoy día sí. Yo creo que en la medida que se van creando y mostrando oportunidades, esto se va haciendo como una necesidad. Eh, Como te decía, dar la posibilidad de que un niño, una niña o un adolescente y nosotros mismos, que es lo que más nos cuesta mirar, disfrutemos de algo sin mostrarlo, porque cuando tú disfrutáis algo no necesitáis mostrarlo, necesitáis publicar la foto en el Instagram, ¿cachai? claro, Tú tenés que hacerlo porque querís, o sea, si te gusta un baño de tina, ¿por qué esperar? No, es que si yo me meto al baño de tina, a lo mejor mi hijo va a llorar, que llore, o sea, ¿qué va a pasar? mm, ¿Qué va a pasar? Un claro, minuto, date la posibilidad de que sea un minuto y a lo mejor después vaya a poder hacerlo 2 minutos.
y así. O sea, de repente, insisto, que hay cosas que no requieren de recursos, pero que sí podemos aprovechar. Ahora, yo entiendo también que estamos en un contexto súper complicado donde ni siquiera, a lo mejor, las cosas que supuestamente nos gustan las estamos haciendo. Hay gente que hacía mucho deporte y hoy día con el contexto en el que estamos ya no lo hace. Pero estamos en una situación sumamente distinta, extraña. O sea, también está bien no estar bien un día o 2 días o mucho tiempo. El tema es que si nosotros trabajásemos como en el autoconocimiento, en tratar de generar como esta integralidad de nuestro estado de salud, de, de, de con quién me relaciono y cómo, de respetar mi espacio, yo creo que es muy válido hoy día no querer, por ejemplo, hablar con alguien en tu casa, aunque esté al lado tuyo, pero también tener el espacio para poder decirle, ¿sabes qué? No me siento tan bien, hablemos otro rato. Eh, Claro. Eso incluso podría considerarse como un momento de disfrute personal, ¿ya? Y siendo cauteloso a lo mejor en el espacio para poder respetar también el espacio del otro, ¿cachai? Sí. Y de hecho, ahora que hablas respecto a la situación y al contexto que estamos viviendo, y claro, como por ejemplo, la gente quizás muchas veces no maneja esta información, así que respecto a lo que tú estabas diciendo, Ceci pregunta aquí en el chat, ¿existen programas de ocio a nivel regional? Interesante. Um, pero yo no sé si así como a nivel regional, si con regional se refiere como al gobierno, desconozco. No sé. Claro. Yo sé que hay varias organizaciones que se dedican a solamente desarrollar habilidades de ocio. Una de ellas es en la que participaba yo junto a varias personas que nos dedicábamos solamente a hacer actividades de ocio. No habían tanta planificación, entonces llegábamos y creamos como un pool de posibilidades, también limitadas, por supuesto, porque no teníamos los recursos suficientes, pero, pero existía el momento para que la gente fuera simplemente a divertirse. Y no éramos una guardería, o sea, también empezamos a darnos cuenta con el tiempo que, que indirectamente se estaban trabajando, pues digo indirectamente y entre comillas, habilidades sociales, habilidades funcionales. En el fondo era como más, si bien estaba orientado hacia el ocio, era como más un camino hacia el desarrollo de habilidades funcionales, ¿cachai? Creo que por ahí va el trabajo. Y también hay otras fundaciones que desde el enfoque de desarrollo de habilidades funcionales, instrumentales, ya de adultos, básicamente como en organizaciones que trabajan hacia lo laboral, también incluían el ocio como elemento, como herramienta casi que terapéutica para poder trabajar. Claro. Y qué interesante porque igual es súper innovador y yo creo que sería una gran puerta de entrada, por ejemplo, para poder llegar a muchos tipos de formas más integrales, ya que Mm. muchas veces las que existen como que no sé cómo decirlo, como que no cumplen quizás con el objetivo, ya que por el componente de la subjetividad e individualidad de la persona, pues, de que somos todos diferentes, pues, ¿cachai? Entonces igual la personalización tiene que ver con la mano también de la validación de intereses, la integralidad, y qué bacán que igual que existan esas fundaciones, pues, porque son un gran Sí, aporte igual. yo creo que otro desafío importante es como no definir el interés de alguien, ¿cachai? Sí, No decir esto le gusta, porque si no lo encasilláis también. Yo creo que los intereses van cambiando con el tiempo. Un día te puede gustar el cine, otro día te puede gustar pintar, otro día te puede gustar cortar el pasto, en fin. Yo creo que encasillarlo también es limitar el pensamiento de la otra persona. Y lo que menos queremos o lo que menos deberíamos hacer hoy día es limitar eso. Esa es la educación que se venía haciendo antes, donde tú encasillabas a la persona hasta que se convertía en ingeniero, hasta que se convertía en trabajador social, hasta que se convertía en lo que sea, en abogado. claro, Hoy día yo creo que el pensamiento, como que el enfoque tiene que ser distinto. Ok, desarrolla una disciplina, desarrolla un oficio, pero expande eso hacia cosas que te generen como mayor satisfacción personal, que te generen, claro, sin dejar la responsabilidad como de tener el espacio de plata, pero si tú disfrutáis, o sea, el espacio de ganar tu dinero para poder vivir, ¿cachai? Pero
utilizando el ocio como un recurso importante dentro de tu jornada. O sea, claro, trabajamos 45 horas a la semana, en otros países mucho más avanzados que nosotros se trabaja 30, 35 horas semanales, y hoy día, a pesar de que a lo mejor puede ser un motivo de discusión si se rebaja o no la cantidad de horas, perfecto, ya, mira, ponte tú, bajémosla a 30. ¿Y qué hacía el resto del tiempo? Ni siquiera sabemos lo que queremos hacer. Pensémoslo, po, pensémoslo, argumentémoslo, veamos qué beneficios tiene, ¿cachai? claro. Y no simplemente lo discutamos porque sí, porque estoy muy cansado, porque al final nos concentramos tanto en lo negativo que no sabemos y no vemos lo que nos gusta. Yo creo que hay como algo que cambiar importante. ¿Qué cosas me gustaría hacer? Y no qué cosas no me gustaría hacer. Hagámonos esa pregunta, como conversemos en familia. ¿Qué cosas me gustaría hacer de verdad? ¿Y cómo te puedo ayudar para eso? ¿Cachai? Claro, y de hecho podríamos decir entonces que igual existen como ciertas creencias que imponen barreras para que se dé el ocio, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues el tema del asistencialismo, por ejemplo. Sí, sí, yo creo que hay que ser cuidadoso cuando uno habla de asistencialismo. Yo Sí, obviamente no estoy como de acuerdo con el asistencialismo, pero creo que es duro decirle a una persona, usted está siendo muy asistencialista. Yo creo que, o sea, como educadores sobre todo, creo que hay que tener como un lenguaje que sea tingente, que oriente hacia el objetivo que queremos como conversar con la familia, pero entendiendo que siempre vamos a estar acompañando, no dirigiendo, claro, acompañando, que es distinto. Yo le puedo decir, usted haga esto, usted sáquelo a bailar, usted sáquelo, claro, no, sino que quizás como un programa transversal que se haga como tanto a nivel educativo como de lo curricular ya propiamente tal, como también desde lo que se hace desde el psicólogo o la psicóloga o desde el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga o el kine, en fin. Nosotros de repente tenemos como ese mal concepto de que porque está jugando en la sala ¿cómo se llaman? Como multipropósito, claro, no, se está divirtiendo, pero está haciendo una actividad que es dirigida, ¿ya? Desconozco si también si en los colegios se hace, no creo, como que se da el recreo, pero en el recreo generalmente hay alguien afuera también dirigiendo y supervisando. Claro, hay que hacerlo porque tampoco estamos preparados como para lo otro, pero no sería malo. De hecho, creo que todo lo contrario, como experimentar un programa de ocio no tan dirigido, pero sí de acompañamiento, sí de que los papás puedan abrirse a que sus hijos puedan divertirse, puedan descansar y que el descanso no es malo, porque finalmente lo que asociamos a descanso es la noche, para dormir. Pero un descanso también puede ser, oye, llevo 20 minutos frente a la pantalla, necesito relajar mi ojo. Eso no te hace un ocioso, te hace como una persona que puede cuidar su salud o ver una imagen de, qué sé yo, de perrito bebés. Como que hay estudios que dicen que eso genera como cierto beneficio mental. claro, eh, o qué sé yo, lo que sea. A mí, por ejemplo, me gusta mucho como ver el verde y me relaja, pues. Y me doy ese espacio claro. y un espacio que yo controlo. Creo que como que hay varias claves al final, pero eso te va a permitir incluso disfrutar más lo que estás haciendo, como tu aspecto como más formal. ¿Cachai? Sí. De hecho, ahora mismo estaba leyendo los comentarios y respecto a lo que tú dices, Felipe, eh, Violeta pregunta, ¿qué beneficios trae tener tiempos y actividades de ocio? Habíamos hablado de eso hace poquito. O sea, te trae como ¿Sí? beneficio a nivel inmunológico. A nivel inmunológico se refiere que como que se fortalecen tus defensas. Simplemente por divertirte, ¿cachai? Como que liberáis más serotonina, tu cuerpo anda como más activo, como más alerta, eso ahí tenéis como un beneficio. Lo segundo es que reduce los niveles de estrés. Y hoy día estamos full estresados, como estresados por la pandemia, por las situaciones laborales de las familias, por la situación económica en general que está como súper afectando a todos, porque hemos tenido que disminuir las relaciones sociales, en fin, tener un espacio de ocio como que tú quieres, te va a ayudar a lo mejor a reducir el estrés. No de un día para otro, porque esta cuestión tiene que ser como progresiva, tienes que vivir el ocio y disfrutarlo siempre. Lo otro es que también te ayuda a mejorar el sueño. O sea, si tú Claro, estás como conciliado entre tus actividades formales que te pueden cansar mucho, pero claro, te da el espacio como para poder descansar, intercalar, disfrutar esos momentos, tanto de trabajo como duro, como de ocio. Yo creo que el ocio también puede ser parte de tu trabajo. O sea, claro, intercalar
o incorporar momentos de ocio, solo de ocio, aunque sea, no sé, jugar un juego de video, también te va a permitir como rendir un poco mejor y dormir mejor, descansar al final. Y lo otro es que te ayuda como a conocernos más, po. O sea, te ayuda a Claro, reencontrarte, a ser consciente de tus pensamientos. Si tú de repente quieres aislarte de todo, a todo yo creo que nos ha pasado en esta pandemia como que queréis mandar todo para allá, ¿cachai? Y decir como, no, es que me quiero puro ir. ¿Cómo canalizo ese pensamiento y logro hacer un aislamiento personal que me beneficie, ¿cachai? Para poder sentirme mejor, simplemente, como que para allá va, claro. que tú puedas tener como un bienestar general mucho mejor. Sí, y de hecho, como tú bien decías, el tema de que te pueda servir para el trabajo, para ser más eficiente, ¿qué conexión podríamos hacer esto con las habilidades funcionales, por ejemplo? Todas las conexiones había y por haber. Las Todo. habilidades funcionales o habilidades de la vida diaria apuntan a que tú puedas ser una persona adulta de la manera más activa posible. Y para eso trabajar lo básico, que tiene que ver con la alimentación, con el vestirse, con el movilizarse, y trabajar después lo instrumental que tiene que ver como con herramientas o elementos más duros que te permiten como vivir de forma más independiente, como cocinar, como saber limpiar, por ejemplo, y eso acompañado de momentos de simplemente diversión, recreación, va a hacer que lo que estáis haciendo como a nivel formal o instrumental tenga mucho más sentido y lo podáis disfrutar mucho más. Y que el ocio no Claro, sea como el beneficio y cocinar sea un castigo, sino que ambas cosas sean positivas, porque ambas cosas te están construyendo como ser humano. Entonces, yo creo que una invitación nomás, po, como a divertirse, a pasarlo bien y a disfrutar el proceso, igual. a que no es malo, a que no es malo divertirse. No es malo estar todo el día acostado si queréis un día. ¿Cachai? O sea, en la medida que uno pueda buscar como ese equilibrio, por eso creo que es importante el acompañamiento, eh, vamos, vale, o sea, que avance, ¿cachai? Claro, y igual disfrutar el proceso, como tú dices, porque finalmente muchas veces esperamos resultados, siendo que, o también categorizamos como, claro, cocinar es un castigo, una obligación, y cuando puede ser algo totalmente recreativo, algo como donde tú puedes experimentar, te puedes conocer, puedes construir muchas cosas bonitas, no solo en la cocina, sino que en cualquier tipo de actividad, y Ujú, direccionarla como también una actividad legítima de diversión. ujú. Y, Sí, pues, y por ejemplo, finalmente, ¿cuántas veces? No, dale, dale. no, está bien, ya está terminando la idea, dale nomás. No, sorry, es que de repente pienso en cosas como tan básicas como tenía harina en la mano y obviamente Ya, permitido y consensuado con otra persona, querés jugar a tirarte harina. Pucha, qué divertido, pues. No sé, qué oportunidad también para reírte, para liberar serotonina, que falta tanto hoy día en todas partes, como que está escasa, deberían como hacer un shot de una dosis grande de serotonina, pero la podemos generar con cosas muy sencillas, con compartir un café, con reírse, con contar una experiencia si es que quieres, con de repente, no sé, o sea, las posibilidades son múltiples, creo que el foco y el centro tiene que estar en el acompañamiento a dar la posibilidad a que ojalá los psicólogos vayan acompañando ese proceso en el colegio, pero también para los funcionarios, también para los apoderados, para que finalmente cuando lo llevemos a los alumnos no sea una cosa como un programa de ocio que nos digan y que le digan a los profesores, profesores, desde este año vamos a empezar a implementar un programa de ocio porque los profesores ni siquiera a lo mejor lo están disfrutando ellos mismos. Entonces yo creo que para poder claro. implementar un programa, si es que quiere, o algo de formación a eso, creo que hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Si no lo disfrutáis tú, el resto tampoco lo va a disfrutar, porque ¿cómo le voy a comunicar eso? ¿Cachai? Tiene que partir por ti, vivirlo, disfrutarlo, y de ahí contarlo desde la experiencia, no desde un libro, ni no desde un manual. ¿Se entiende? Ahora, es una Sí, opinión muy desde la experiencia, pero creo que no, está está súper bien. bien. Y lo de las habilidades funcionales se hace en los colegios en general, o se intenta hacer como esto de caminar hacia, pero el colegio está todavía entrampado en un currículum que es súper estricto, que es súper riguroso,
que también te limita esa posibilidad de desarrollo. O sea, insisto, dos comparaciones. Una, un niño de 8 años que sabe lenguaje de programación y nosotros le estamos enseñando cosas que tienen sentido para el futuro, no sé. Y lo segundo es que hay que hacer como este camino de lo muy básico, como el vestirse. O sea, creo que ahí, si, por ejemplo, hay alguna mamá o algún papá que está viendo hoy día, creo que si el niño se viste solo desde los 3 años, desde los 5 años, desde la edad que pueda, fantástico, aunque no esté combinado, aunque se ponga una zapatilla de una y una zapatilla de otra, no importa, pero eso genera independencia y eso le está ayudando a que más adelante pueda tomar decisiones. Creo que con eso podríamos cerrar, Pancho. Sí, pues. De hecho, tocamos muchos temas re importantes y como igual consejo para todas las personas que nos están viendo, que validen esos espacios de ocio, que son muy importantes para su salud mental, tanto también como para desarrollar habilidades de una mejor manera, enfocarlas también de una mejor manera. Y bueno, ya nos quedan 5 minutitos, vamos a revisar aquí los comentarios. Ah, sí. Ahí vamos a empezar a revisar. Y aquí están hablando de temas bien importantes. Qué buen tema, dice Leila. Muchos saludos para ella. Gamalier dice, ¿cuándo el ocio pasa a ser una obstinación? Eso igual es re importante. La diferencia entre la obstinación Sí, y el ocio. la palabra obstinado, no sé, yo creo que quizás tiene que ver como con conceptos ya más teóricos, no sé, como de pervasión o como de, no sé, yo creo que si nosotros caminamos a hacer un acompañamiento efectivo, no es necesario como llegar a esos puntos, porque se malinterpretan. Yo creo que a lo mejor va más como a lo valórico. Obviamente cada palabra tiene una definición, pero es como cuando hablas de Claro, libertad y libertinaje. Yo creo que tiene que ver como con conceptos más valóricos que tan atingentes, quizás. Eh, Esto debe ser consensuado conmigo mismo, evidentemente que sí, pero yo no existo solo en el mundo. Entonces, yo al relacionarme con otras personas estoy obligado a poder consensuar oportunidades, posibilidades, limitaciones, y creo que construirlo desde ahí, como desde entenderme como un ser social y entender que no vivo solo en el mundo y que mi opinión no es la única que cuenta y que lo que yo pienso por diversión, o sea, ¿cachai? Como el match que se hace como en general, eh, creo que es bien bonito porque eh, finalmente das el espacio para una persona para que se dé un espacio de diversión, de ocio, pero si tú ya hablas como de obstinación, quieres decir que a lo mejor hay como una perversión en cierta conducta o que lo está haciendo mucho, etcétera, etcétera, pero quiere decir que también a lo mejor el acompañamiento no fue necesario, quiere decir que a lo mejor también la otra persona no entendió cuál es su responsabilidad, puede decir que la persona tampoco entendió cuáles eran las habilidades funcionales que tenía que desarrollar o no las trabajamos tan bien. Yo creo que en la medida que se haga un buen acompañamiento no debería ocurrir. claro. Y bueno, ya como está quedando poquito tiempo, vamos a responder la última pregunta, Felipe, que sería de Gamaliel también. Pregunta, ¿el arte y cultura se enfoca el ocio o debe ser de descanso? Ya, el ocio en El, general es como descanso. El ocio en general es como descansar y disfrutar ese momento. Si tú lo quieres disfrutar a través del arte, de la cultura, o de tocar guitarra, o de cocinar, a lo mejor hay gente que se relaja tejiendo, ¿cachai? O sea, son múltiples las posibilidades para poder hacer ocio, para poder vivir el ocio al final. Te puede desconectar el Candy Crush, te puede desconectar pintar, hacer una pintura, o a lo mejor poner la mesa bonita, o a lo mejor no hacer nada. O sea, las posibilidades son múltiples. Yo creo que, insisto, cerrarlo a un tema o a otro, creo que es lo que no hay que hacer. Lo que sí hay que hacer es darse la posibilidad de vivirlo, de ser autónomo, de no generar como necesidad de la otra persona, a eso me refiero con la autonomía, de que otra persona no tenga que venir a solucionarme mi problema, y para eso se requiere un acompañamiento, un estado mental como preparado para, o sea, insisto, hoy día a lo mejor no es el mejor momento para implementarlo, pero sí una buena oportunidad para poder empezar. claro, sí, pues, de Ujú. hecho, siempre se puede ejecutar, así que uno es libre de poder hacerlo en cualquier momento.
Y bueno, ya nos va quedando poquito tiempo. Yo creo que vamos a empezar a cerrar la sesión. No quedan más preguntas. Agradecemos a todas las personas que nos han mandado sus mensajes de cariño, de apoyo en el chat, a todos los comentarios, a toda la comunidad de Escuela Chile España. Y agradecer a ti igual, Felipe, por tu disposición, tu tiempo y poder hablar igual de este tema súper importante y que totalmente contingente, porque igual tiene que ver con una medida también de autocuidado, como también de poder desarrollarnos a nosotros como personas, igual en el tema del ocio. Así que muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo también en sus casas y en su celular. Bacán. Agradecemos también a la Escuela Chile España por poder dar este espacio de información a un tema tan importante como el ocio, que es un tema que muchas veces ha sido estigmatizado quizás. Así que ahí queda el mensaje, que disfruten su momento de ocio, direccionenlo de cualquier manera, no hay límites, parámetros, es muy importante hacerlo. Y eso, agradecerte a ti, Felipe, y agradecerle a todas las personas que nos están viendo en el programa. Y gracias por hacer todo esto posible. Muchas gracias, que estén muy bien, que estén bien, Felipe. Cuídense. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Saludos a todos ahí en la escuela, que les tengo mucho cariño. Nos vemos. Bacán. Nos vemos, que estés bien. Chao, chao.